los grandes normalmente pues están en la parte alta, no son últimos normalmente, pero también hay malos momentos como todo. Y bueno, le reiteramos, si usted acaba de sintonizar el programa, a Gilberto Adame con nosotros, el ex auxiliar de Santiago Solari en el América. Muchos pensábamos que él, en automático, la lógica así lo indicaba, se tendría que quedar como técnico interino del América. Y mi primera pregunta, Gilberto, sería esa: si alguien habló contigo, Santiago Baños, y te explicó por qué no te podías quedar tú, o si alguien te dio una explicación lógica, porque la lógica indicaba que tú te quedaras al frente del equipo. Buenas noches una vez más a todos, un gusto estar aquí, gracias por ocuparse de mi persona. Ayer que se suscitó toda la situación del cese de Santiago, mi primer contacto en esa parte administrativa fue con Diego Ramírez, que es el director deportivo del proyecto, que se integró al mismo hace alrededor de 4 o 5 meses. Platiqué con él, me comentó la situación, la instrucción que había recibido de parte de altos mandos del club, y me comentó que no iba a ser parte del cuerpo técnico, que iba a quedarse con el equipo en lo que se encontraba un técnico, o sea, que no iba a ser el técnico interino, y ese fue el contacto que tuve ayer, lo platiqué con él. Pero ¿cuál fue la razón que te dio? En realidad solo me dijo que era una instrucción que había tenido y que me la estaba haciendo llegar tal cual, ¿no? Después ya tuve yo un contacto con Santiago Baños y ya quedó un poco más claro el asunto, una cuestión ya más personal, y al final esa determinación pues no estaba en mis manos, ¿no? Me hubiera encantado, yo tenía mucha ilusión porque he trabajado mucho para una oportunidad y sentía que podía darse, pero quizás no hice lo suficiente en estos 5 años como para habérmela ganado, ¿verdad? Así que... ¿Pero renunciaste o te echaron? Yo renuncié, sí, yo renuncié. ¿Porque no te dieron la oportunidad? No. Esto ya lo había yo platicado con Diego Ramírez, precisamente. Creo que era el momento de que se refrescaran los rostros en el vestidor. Eran 5 años en donde... Para casi 5 años, porque no llegué a los 5 años, 4 años y 9 meses con 20 días. Creo que era lo más sano en este momento, porque ya había habido un cambio de técnico con Miguel y yo seguía acá. Ahora se daba una situación con el cese del Mr. Solari, y yo seguir acá creo que no era muy sano. Oye, Gil, perdón que te interrumpa, Dime. pero es que hay algo que no entiendo. Si eres el que lleva 5 años y fracción en el equipo, el que conoce a los jugadores, el que ha trabajado con 2 técnicos diferentes, ¿no a su vez eso te hacía más valorable para un posible interinato? Con todo respeto te lo digo como lo leo entre líneas, te lo pregunto de frente para que me lo contestes. ¿No fue más bien eso lo que te hace renunciar, el que no te hayan dado el equipo? No lo sé, no sé si fue el detonante, quizás fue el detonante, pero yo estaba firme en mis convicciones. Yo sabía que era el momento de hacerme a un costado. Si me hubiesen dado el interinato, pues iba a ser de igual manera, iba a ser un juego o 2 juegos, no lo sé cuánto, y en el momento en que yo terminara ese interinato, yo me iba a hacer a un lado. Al final es una decisión que ya la había venido yo cavilando con tiempo, había trabajado en ella y tirar un mensaje hacia afuera de que yo lo que quiero es dirigir. Me he preparado mucho para eso y espero que se me presente alguna oportunidad. Sé que no va a ser fácil, fue una decisión muy difícil de tomar, pero tenía que tomarla al final. Gil, ¿cómo es este proceso, no? Porque entendemos lo importante que eres para Miguel en su grupo de trabajo, y luego el club y Miguel disponen que tú puedas ser parte del siguiente cuerpo técnico. ¿No queda Gilberto en un limbo, en un espacio donde tienes que ser el complemento del nuevo cuerpo técnico, pero tienes que estar al pendiente de los muchachos? ¿Cómo tiene que ser? Porque me parece que es poco valorada. Todo el trabajo que tienes que hacer para hacer la fusión de los que estaban con los que están, con los que van a pasar. ¿Cómo queda Gilberto en este proceso? Insisto, a título personal me parece poco valorado a largo plazo. Te agradezco, creo que sí es una labor difícil. De entrada es la adaptación con el técnico que llega y su metodología, su forma y el trato como persona, ¿no? Porque al final yo termino siendo un extraño para ese cuerpo técnico. Claro. Y se pueden pensar muchas cosas, ¿por qué me lo ponen? ¿Por qué no lo quiero aquí? Cosas ¿Eso de ese sentiste tipo. con Solari? No, de entrada no fue tan sencillo el proceso de adaptación, pero yo sabía que era un proceso normal, porque aparte, como lo hablé con él a su llegada, yo me reuní con Santiago cuando llega él el 1 de enero, me reúno en el club por espacio de casi 4 horas para darle una radiografía de lo que era el club en la parte estructural y en la parte individual,
en la parte del mapeo, me pidió diferentes tipos de formaciones y características y yo apoyé en ese sentido. Y a partir de ahí creo que él se dio cuenta de que pues, mi intención era siempre sumar, ¿no? Le dije, mira, me tocó a mí ser el institucional, es un cargo que no existía en el club y ahora existe y soy yo, entonces trataré de hacer las cosas lo mejor posible. Oye. Las cosas fluyeron y la relación fue maravillosa, la última etapa incluso más allá de lo profesional, en lo personal y creo que eso es gracias al trabajo. Oye Gil, pero ese día que se está despidiendo Solari, tú dirigiste el entrenamiento. No, el entrenamiento de ayer... cuando ¿Ya no estuviste tú en el entrenamiento? No, se me pidió que no participara. Pero tú tenías muy buena relación con los jugadores. Tengo todavía. Entonces, ¿no te salta que un técnico que lleve 3 meses en el club le den la oportunidad de interino antes que a ti? Pues creo que nos salta a todos. Así como me salta a mí, le salta a todos, porque mi teléfono no sabe lo que ha sido todo este tiempo, ¿no? Pero es una situación que no controlo yo. Esa situación no me corresponde ni juzgarla porque no sé qué argumentos tuvieron para tomar esa decisión. Y les reitero, hoy me dieron la oportunidad de ir a despedirme del equipo, de los muchachos, porque ayer no pude hacerlo por esas cuestiones administrativas. Y lo primero que hice fue ir al vestidor del primer equipo, donde estaba Fernando, donde estaba Peter Telemaque, Rodrigo Lara, en donde les decía el mayor de los éxitos, me puse a sus órdenes por cualquier cuestión que necesiten. Al final esto es fútbol. Y yo soy un empleado, se toman decisiones y hay que respetar nada más. Sí, oye Gil, yo preguntarte una cosa, porque al principio cuando tú llegaste con Miguel decíamos muchos, no tiene una identidad con el América, pero esto no es de identidad, es de capacidad y lo demostraste en 5 años, yo te felicito por eso. Muchas gracias. Porque también pusiste sobre la mesa las cosas como tienen que ser por dignidad, por un montón de situaciones y más digno de estar aquí. Enfrente de esos 2 personajes que te querían correr junto con Solari. Yo creo que es un tema muy puntual. Tú y Ale Blanco sobre todo. La verdad, eso la verdad es de hombres, es de gente grande y la verdad te felicito. Y preguntarte una cosa puntual. Santiago Solari, estos 7 jugadores que le llevaron en este torneo, ¿los pidió él o el Departamento de Inteligencia? Gracias por tus palabras, Fabi. No, al final se trabaja en conjunto el área de inteligencia y la parte económica del club obviamente también cuenta con qué recursos se cuentan y no para saber hasta dónde alcanza y no alcanza. Eran alternativas que el club ofreció a Santiago y en función de eso se tomaron las decisiones. Pero él los eligió entonces, dentro de todo lo que... Oye Gil, de esos jugadores que están hoy en América, bajo tu primera etapa en las Águilas, ¿te hubieras imaginado que hubieran llegado 1 y 2? Con la partida de Solari, 2 o 3, quién sabe cuál sea su futuro acabando el torneo, ¿no? Desconozco las condiciones en las que de repente llegan o las exigencias que puedan existir con el técnico que pueda llegar al club. Seguramente se tendrá que adaptar a muchas circunstancias que la opinión pública no conoce, pues cuestiones económicas del club, situaciones que ya no son las mismas que todos sabemos como eran antes. Entonces son muchas situaciones en las que se tienen que valorar y es como todo, ¿no? Cuando llega un técnico, la gente que cree que no le puede ser útil, pues tratan de buscarle acomodo en otro lado, sobre todo. ¿Roto el vestidor? No, para nada. Sí, no soy mucho de redes, no veo muchos programas. Procuro abstraerme de esa parte, sobre todo estando en esa posición y en este club. Qué bueno que te informé de esto. Pero no, el vestidor nunca estuvo roto. Nunca estuvo roto. No estaba partido, no había grupos. Nunca estuvo no había roto. quien ya no creía en Santiago. La lectura que se da de fuera, Gilberto. Eso se los digo de una manera muy sincera. Yo estaba en el día a día, yo estaba muy pegado a los jugadores. Yo soy el que tenía mucho más contacto con ellos. En la parte personal y en la parte cancha trataba siempre de estar muy cerca de ellos. Y nunca se suscitó algo raro en el vestidor. Te la voy a cambiar un poquito. Porque entendiendo que pues, tú estabas ahí, no estás diciendo la verdad, sé que eres transparente, sé que eres honesto. Recuerdo la conferencia de prensa que saliste a dar la cara. Yo también la recuerdo. Y que dijiste que no hiciéramos drama. ¿No? La recuerdo. Ahora sí podemos Estabas hacerlo. un poquito acelerado también en esa rueda. Te veías molesto con la prensa. No sé si molesto, pero no sé si poner un límite de entrada porque si la primera pregunta fue esa, la segunda me la meten a la yugular. Entonces dije, mejor de una. Pero intentaste. Bajamos el tono. Intentaste calmar las aguas. Intenté y ahora las traemos aquí, ¿no? Entendiendo que era muy temprano en el torneo. Y era la verdad. ¿No? Pero Gil se venía arrastrando también ya desde la liguilla. Sin duda. Ya venía arrastrando la América el problema. Totalmente. Tú dices que el vestidor no estaba roto. Solari, ¿cómo era con el futbolista? ¿Era especial?
¿Tenía buena relación con los futbolistas? Buena relación siempre hubo buena relación. De inicio el contacto no era tan cercano con el jugador, era más su cuerpo técnico y yo quienes estábamos más cerca de los muchachos. Su relación no era tan cercana, porque pues él tiene esa cultura deportiva que en Europa es así. Pero eso le puede afectar al jugador. Tú lo conoces, al futbolista sin mexicano. duda que el jugador latino es así, es de más apapacho y demás, y en esa parte también estuvimos trabajando mucho a tratar de mejorarla para que fuera más generar ese tipo de vínculos más afectivos que creo que sirven mucho en el Club América. Oye, ¿no? Gil, pero hubo un antes y un después de CU, del partido contra Pumas. O sea, Liguilla. De la liguilla. Pareciera que en ese partido de Pumas algo pasó. No sé si hubo jugadores que de repente dejaron de creer en el discurso, si no les gustó que cuando era un Pumas que se veía muy endeble, América de repente no fue ese equipo que nos tiene acostumbrados a ir con todo, a sacar el resultado. O sea, ¿qué pasó en CU? Porque la impresión que nos da es esa, que a partir de Pumas se le cayó el equipo a Santiago. Y la intención en ese encuentro, recuerdo perfectamente, era ser sólidos después del aprendizaje que habíamos vivido, que habíamos tenido con Pachuca, que en el partido de ida del torneo anterior habíamos sido eliminados con una expulsión de Pedro Aquino, en donde la eliminatoria se complicó bastante y que después somos eliminados por la posición en la tabla. La intención era obviamente ser un equipo más cauto para no llegar en desventaja al partido de vuelta, donde ahí sí el marcador global, en caso de empate con la modificación al reglamento, más allá de los goles de visita, jugaba a favor nuestro. La intención en ese partido fue básicamente esa, que creo que si bien es cierto no fue una propuesta tan agradable para el espectador y para el aficionado americanista, al final terminó siendo efectiva en ese momento. Que no terminamos de corroborarlo y de ratificarlo ganando la etapa, pues eso significa que o pudiéramos pensar que fue mala decisión o un mal planteamiento del partido, ¿no? ¿Por qué? Porque no coronas cerrando la eliminatoria en casa. Se juzga en función de eso, ¿no? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil, Gil, fue para los jugadores, los que ya estaban, los que llegaron, adaptarse a este nuevo método, a una nueva metodología, a un nuevo sistema? ¿Qué tan complicado fue para los muchachos? Porque los dos primeros torneos fueron muy buenos. Entonces la gente podría decir, es que no juegan como a mí me gusta, pero ganan. Sí. ¿Qué tan complicado fue para ellos adaptarse al sistema? Porque llegaron y lo acreditaron. ¿Y después qué pasó? Sí, creo que es un poco de adaptación lo que falta, ¿no? Lo que hizo falta con los muchachos. ¿Por qué? Porque si hacemos un recuento a lo largo de este año de que estuvo Santiago al frente del equipo en el 2021, todo ese 2021, a la fecha ha habido 14 bajas en el club. Ha habido una reestructuración total, son 14 bajas. Sí. Entonces, gente que ya tenía mucho tiempo en el club, gente que había sido importante, pero que se creía que su ciclo había terminado y de manera conjunta con la directiva se toman esas determinaciones. Al final creo que eso también influye, ¿no? Porque la adaptación previa para este torneo o la preparación previa fue muy corta. ¿Tú estuviste de acuerdo con lo de Córdoba, por ejemplo, que saliera? Yo les soy sincero, siempre lo dije, yo no lo hubiera dejado ir. Gilberto Adame no lo hubiera dejado ir porque es un talento puro y yo creo que podríamos haberle sacado mucho más. ¿Quién tomó la decisión? Es una cuestión directiva y pensando obviamente en el proyecto deportivo que en ese momento... Pero a Santiago no le encajaba muy bien en el equipo. Pues digo, su anuencia seguramente. Sí, digo, no dijo que es un jugador intocable. Por esto que se toman las decisiones de manera conjunta. Por eso para Gilberto Adame, Córdoba se hubiera quedado en el América. Funcionaba. Sin duda. Dos cositas, Gil. Ya nos dijiste que entiendo, además, que estando dentro del América no estén al pendiente de los medios, de las redes sociales, lo entiendo perfectamente, pero sí de los partidos del resto de la liga. Sin duda. ¿En verdad se sentían acuchillados, señalados, perseguidos por el arbitraje? Una. Y dos, los medios de comunicación somos muy incómodos para el América, ¿verdad? Sabemos que el América, ese es un valor entendido que tiene el América. Y quien no sepa manejar esa situación, pues no tendría que estar en el América, esa es la realidad, ¿no? El América es eso, el América es polémica. Hay partidos donde no está jugando el América y hacen una pregunta del América, por ejemplo, o un comentario del América. Sí, es verdad. Estaba viendo un partido, no recuerdo la semana antepasada, y dijeron, si este partido termina así, el América es sotanero, o sea... Estaban especulando con y era una transmisión de acá de Fox, no recuerdo quién. No digo, no pasa nada. No era Gus. No recuerdo quién era. Pero bueno, eso es el América, esa es la realidad. Y el tema del arbitraje, pues hubo situaciones puntuales en donde nos sentimos afectados. ¿Robados? Y a lo mejor, ¿Perseguidos? ¿Señalados? No.
no sé si robados, no me gusta el adjetivo, simplemente Perseguidos. creo que no lo quiero ver de esa manera, simplemente los veo como unas equivocaciones arbitrales que a lo mejor nos pudieron afectar y que nos afectaron en ese momento a nuestro entender, ¿no? Bueno, a mi entender, quiero hablar a título personal, no quisiera hablar por los demás y no quisiera ahondar más en ese tema porque al final eso es pasado, es historia y tenemos que entender que en el América, o sea, esa parte yo creo que sí necesito que se entienda muy bien, ¿no? En el América tienes que ganar 2-0, 3-0 o 4-0 para no darle margen al árbitro a que te acuchille. No digo que lo acuchillen, pero aprendí eso. Que no se equivoque. No le des chance a nada. O que si se equivoca, pues termines 4-1. La directiva del América, Gilberto, se dejó engañar. Le vendieron los espejitos del nombre de Solari, que había dirigido al Real Madrid. No, quiero pensar que no, obviamente. Y el trabajo de Santiago lo demuestra. La verdad, mi admiración, mi respeto En cuanto a puntos. al trabajo que ellos hacen. Es un cuerpo técnico increíblemente dedicado al trabajo. Días, horas enteras dedicados a esto. Los números avalan a Santiago en este caso. Sí, pero no es por puntos, la competencia, ¿no? Me queda claro. Faltó coronar esos buenos torneos y esos números con un título. Mira la pregunta difícil que te voy a hacer. ¿Miguel Herrera o Solari? ¿Cuál técnico prefieres? Yo haría una fusión de ambos. Haría una fusión de Qué ambos políticamente correcto, con el aprendizaje que he tenido dinos de la ambos. neta, Gil, y te hombre. puedo mencionar a Rubén, que también he aprendido muchísimo con él. El profe José Luis Aldívar, que es de otro momento, de que en paz descanse, también le aprendí mucho. Al profe Bucetich, que fue mi técnico. A Raúl Arias, que en su momento trabajé con él como auxiliar. O sea, te puedo mencionar a muchos en los que todos te ¿O dejan con un quién aprendizaje. trabajaste mejor, con Miguel Pero- o con Solari? Por química y por conocimiento previo de rivales y de convivencia, con Miguel porque había más afinidad Natural. en muchas cosas, natural, por supuesto. Pero después, una vez que encajé con la gente de Santiago, se trabaja de maravilla también. ¿Se arrepiente el América de que se haya ido Miguel Herrera después de que fue el técnico más ganador en la historia del club? ¿Tú crees? No lo sé, quizá la pregunta no sea para mí. ¿Cómo le va a ir al Tan Ortiz? Espero que le vaya bien, Es un tipo que se ha preparado mucho, jugó en el América, sabe lo que es estar con esa playera puesta y seguramente le irá bien. Toda la Oye, buena vibra para que ¿Qué es así lo más suceda. difícil ahora no para el cuerpo técnico? Porque al final con Rodrigo Lara ahí creo que tienen un bastión importante. Pero ¿qué es lo más importante, lo más difícil para los chavos ahora? ¿A qué van a jugar? ¿Qué van a sentir? ¿Cómo van a desarrollar? A los jugadores, ¿qué tanto les va a pegar esta transición de no andamos mal, pero no tenemos un buen resultado, ganamos, pero no tenemos buen funcionamiento? ¿Qué tanto le pesa al jugador con todo el conocimiento que tienes de ellos? Yo creo que el enfoque tendría que ser, es una opinión personal, repito, y no quisiera meterme a unas áreas que no me corresponden, pero yo soy de la idea que en este momento se tienen que fortalecer en lo anímico. Las cuestiones tácticas y todas estas cosas yo creo que pueden pasar a un segundo plano, porque son jugadores del América y de alto nivel, y seguramente con un poquito que des un toquecito en el día previo al partido, creo que es suficiente para que los liberes de esa presión, ¿no? Yo me enfocaría mucho en el tema mental. Gil, yo quería preguntarle una cosa, porque yo les decía a todos mis compañeros y que quería ver a Santiago Solari trabajar con presión, porque él dijo en un momento, no, la presión, bueno, todo estaba saliendo bien, pero en este momento, cuando empieza el partido en CU de la liguilla, y después viene la seguidilla de tropiezos, intentó cambiar, puso a la Jun de contención, modificó algunas cosas, metía 3 minutos a Cendejas. Empezó a experimentar. ¿Es porque la directiva en algún momento le pidió más espectáculo y le trajo 7 jugadores? No pasa por ahí. ¿No? Fueron decisiones estrictamente de él y de su cuerpo técnico, que eran los más allegados en ese momento de la toma de decisiones para incluir a tal o cual jugador en tal o cual formación, ¿no? De mi parte, la Era una última. cuestión estrictamente de él. Jugaste en Chivas, Sí. estuviste trabajando en América. ¿Qué equipo es más grande? No quisiera faltarle al Déjalo respeto a contestar. nadie. Lo que sí te puedo decir es que la presión en América es 70 millones de veces mayor, porque cada semana la América juega contra 17. Y cuando juega Chivas juega contra el rival y contra los que están ocupados, como por ejemplo Chivas Necaxa, con todo respeto, dicen su rival es la afición del Necaxa, y los que están contra Chivas, ¿no? Los normales, que son Cruz Azul, Pumas, América y Atlas, por ejemplo.
Y cuando juega el América contra el Necaxa, pues entonces juega contra el Puebla, contra el Morelia, contra el León, contra el Mazatlán, contra todos. Todos ¿no? te quieren ganar. Y el aficionado vive la misma, por eso Dos. el aficionado del americanismo se queja de muchas cosas con justa razón, porque también pelea contra 17 equipos, ¿no? Dos rápidas Hay más o antes menos de- esa Sí, sí, comparativa. ya me contestaste. Antes de despedir e ir a la pausa, despedirte, Gilberto, y agradecerte. El otro día tuvimos a Guiñac aquí en el programa de aniversario y dijo que se había peleado, no con Miguel. Le pregunté que si había tenido bronca con Miguel porque llegó a Tigres. Dijo con su asistente. Fui yo. ¿Te peleaste con él? No, no me peleé con él. O- No, tuvimos una diferencia en el campeón de campeones que les ganamos por penales en Los Ángeles, que Marchesín hace el gol del triunfo. En el festejo, pues a lo mejor me excedí un poco frente a él. Al pasar junto a él estaba platicando con Jeremy Menet. Y me dijo, no te burles. Le dije, no me estoy burlando. Así quedó en ese momento. En la siguiente fecha FIFA tuvimos un partido amistoso con ellos en Houston, recuerdo. Sí. Y entonces lo busqué. Yo fui a buscarlo a la cancha cuando iba a hacer el calentamiento y platiqué con él, hablamos súper bien y quedamos como súper cuates. O sea, tenemos una relación a distancia, pero muy buena. O sea, fue un incidente mínimo que no... Y como adulto se habló y no pasó nada en realidad. Gilberto Adame está listo para dirigir en la primera división del fútbol mexicano. Quiero dirigir en primera división. Me siento listo con la capacidad para poder buscar una oportunidad y una vez que la tenga, ya si no la aprovecho, pues ya me dedicaré a otra cosa. Que haya suerte, Gil. Y gracias por acompañarnos. Les agradezco en la muchísimo el última hora. espacio y ha sido un placer volver a verlos. Igualmente. Igual. Pues ahí está. Gilberto Adame estuvo con nosotros en La Última Palabra, aclarando lo último de las Águilas del América. Vamos a una pausa, ya volvemos.